tener, amén. Compartir la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 17. Cada día, ¿verdad? Dios nos endulce en su palabra. Me siento muy contenta por la enseñanza que el Señor trae en esta noche para su amada iglesia. Éxodo capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 9. La palabra de Dios la leemos en comunión del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Puedes tomar tus asientos, amada iglesia del Señor, con una alabanza en tu boca. ¿Cuánto podemos bendecir la gloria de nuestro Padre Celestial? A Él es nuestra mejor alabanza. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos, este tema el Señor se complajo, ¿verdad?, en bendecirme primeramente a mí, gloria sea el nombre de nuestro Dios, mediante un sueño. Yo estaba, ¿verdad?, ahí tratando de descansar, más o menos 6 de la mañana, recién estaba cogiendo el sueño por la salud delicada de mi hijo, gloria sea el nombre de nuestro Dios, y 7:15 en puntito, o sea que había pasado 1:15, el Señor, ¿verdad?, me da esta palabra que me retumbaba y me decía: mantente en pie de guerra. Cuando me repetía así varias veces, mantente en pie de guerra, yo lo que hice fue de sentarme. Y yo dije: gloria a Dios, aleluya, esto va, amén, gloria sea el nombre del Señor, para bendecir al pueblo de Dios. No te gozas, amada iglesia. Este es el tema que el Señor nos trae. Gloria sea el nombre del Señor. Yo sé que aún en la madrugada tú le pedías al Señor que te hablara, ¿cierto? Entonces Dios se va a hacer propicio. Y el tema de esta noche es: mantente en pie de guerra. Y a veces nos comportamos como Tomás, ¿verdad? Señor, señales, y más señales, y más señales. Y bueno, le decía al Señor, mientras estaba sentada ahí en la parte de atrás, le decía: Señor, en el periodo de la alabanza quiero que topen una alabanza, ¿verdad?, que tenga que ver con este tema. Y creo yo que en el listado de las alabanzas mi hermano Daniel no se encontraba, ¿cierto? Pero en el Espíritu estamos, amén. Y cuando lo vi que él se le acercó al tecladista, ¿verdad?, hermano Josué, yo dije: bueno, Señor, pude sentir en mi espíritu que ahí iba. Y le digo: mami, aquí están confirmando el mensaje. Así que, amada iglesia del Señor, recíbalo todo, desde que empiece hasta que termine, porque Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce la situación por la que estamos viviendo, por la que estamos pasando. Y es por eso que el Señor en esta noche nos dice a través de su palabra: mantengámonos en pie de guerra. ¿Y cómo te vas a mantener? ¿Qué es esto de pies de guerra? Porque a veces te lo cantamos y nos movemos, amada iglesia del Señor, pero no entendemos qué mismo es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? Porque aún cantando, Dios ya desde ya nos está preparando a través de su palabra. Estar en pie de guerra significa estar dispuesto a luchar, estar dispuesto a guerrear. Es que, amada iglesia del Señor, por todo o por cualquier cosa que nosotros pasemos en nuestras vidas,
Si no estamos dispuestos a luchar, vamos a ser vencidos. Pero en esta noche el Señor dice que Él no quiere que tú te venzas. Él quiere que tú seas un vencedor. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Entonces tenemos, mis amados hermanos, que estar en pie de guerra es tener ese ánimo, es desear, amada iglesia del Señor, es estar dispuesto a luchar. ¿Qué más significará estar en pie de guerra? Significa estar firme. Como Dios nos quiere en las circunstancias que pasemos, diga firme. ¿Cómo Dios nos quiere? Firme. No nos quiere titubeando. No nos quiere, ¿verdad? En doble ánimo. No, nos quiere firme. Y una persona que sabe pararse firme es una persona que sabe tener decisiones. Glorificamos al Señor. ¿Qué más significa estar en pie de guerra? Significa estar preparado para el combate. ¿Cuál es el combate que tú tienes? ¿Por qué estás combatiendo, amada iglesia del Señor? ¿O contra quién estás combatiendo? Necesitamos estar preparados. Es que si tú no estás preparado, te va a tumbar. Si tú ya estás sintiendo que te estás yendo a pique, tu vida se está yendo a pique, o lo que estás viviendo te está queriendo hundir, es porque no has estado preparado. Pero en esta noche el Señor te dice, desde hoy empieza a prepararte en Él. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué más significa estar en pie de guerra? Significa enfrentar las circunstancias. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos guerreros? ¿Dónde están esos luchadores? ¿Cuántos bendecimos la gloria del Señor? Aquellos somos los que vamos a enfrentarlo. Usted va a poner frente suyo las circunstancias que está viviendo. Usted va a poner, ¿verdad?, frente suyo lo que está pasando. Pero usted, al ponerlo frente suyo, usted no va a correr. Usted le va a hacer frente. Porque poderoso es el que está con usted y el que está conmigo. Bendita sea la gloria del Señor. Gloria a Jesús. ¿Y cómo nos vamos a mantener en pie de guerra? Primero, para podernos mantener en pie de guerra, usted y yo tenemos que subir a la cumbre del collado. Y lo vemos aquí en Éxodo capítulo 17, versículo 9, la parte B. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 9 todo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Yo estaré sobre la cumbre del collado. O sea, que para yo y usted podernos mantener en pie de guerra por lo que estemos pasando, tenemos que estar en la cumbre del collado. ¿Y qué significa cumbre de collado? Dice que cumbre es la parte superior, es la parte más alta. Y aquí encontramos en la parte más alta, encontramos a Dios. Mira, y dice, ¿verdad?, en la cumbre del collado. ¿Y qué es el collado? Es la cima. Mire, entonces mis amados hermanos, tenemos que subir a la cima. Tenemos que subir a la cumbre del collado. Y usted va a decir, pastora, dígame un monte rapidito que es el más alto. Y te digo el Everest, ¿verdad? Y tú vas a decir, tengo que hacer un viaje. Esta noche tengo que viajar allá porque el problema que yo tengo es muy grande, es muy fuerte. La adversidad que estoy pasando, la situación que estoy viviendo está muy complicada. Está muy caótica, que necesito urgentemente irme a la cumbre de algún collado. Y entonces yo me voy a ir al Everest porque allá voy a estar bien alto. Pues no necesitas tú pagar ni gastar tu dinero.
no necesita escalar la cumbre de un collado. Amada iglesia del Señor, eso simplifica o tipifica que es el encuentro con Dios. ¿Y cómo usted y yo vamos a poder subir esa cumbre del collado? En oración. Simplemente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración. Así que a los que no les gusta orar y estás pasando por situaciones, Dios te está llamando a orar. Y si sí lo estás haciendo, el horario que tú has establecido, a Dios no le está complaciendo. Él te quiere seguir escuchando. Es por eso que se te ha levantado la tormenta fuertemente. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Gloria a Jesús. Sí, entonces necesitamos orar para poder subir a la cumbre del collado, ¿verdad? Lo vamos a hacer mediante la oración. Allí, en esa parte, ¿qué vas a hacer usted con Dios? Va a conversarle. A Él es a quien usted le va a manifestar todo lo que usted está sintiendo, todo lo que usted está viviendo, todo por lo que usted está pasando. ¿Y qué va a hacer Dios allí con usted? Te va a dirigir. Allí Él te va a fortalecer, ahí Él te va a dar dirección, ahí te va a decir lo que sí tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Cuánto podemos bendecir la gloria del Señor? Entonces, si tú estás sintiéndote sin fuerza, sin ánimo, sin deseo de avanzar, necesitas ir ¿a dónde? A la cumbre del collado. ¿Mediante qué? La oración, porque ahí es el encuentro que vas a tener con Dios. Miremos, amada iglesia del Señor, en este versículo que acabamos de leer. El pueblo de Israel, ¿verdad? Donde estaba de frente, liderando como líder Moisés, se estaba enfrentando por primera vez, porque, amada iglesia del Señor, yo aquí leyendo la palabra del Señor me daba cuenta que Moisés siempre tenía ese enfrentamiento, era con el mismo pueblo. Cuando lo sacaron de Egipto, el pueblo iba renegando por todo. ¿Cuánto recordamos por la palabra del Señor? Y siempre, ¿verdad?, lo mantenían a Moisés delante de Dios. Siempre lo mantenía en la cumbre del collado. Así que, mi amado líder, mi amado hermano, lo que tú estás pasando es un propósito de Dios para que siempre estés cerca de Dios. Glorificamos al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Siempre el pueblo se estaba levantando en contra de Moisés. Pero en esta ocasión ya no fue el pueblo. Fue un pueblo enemigo. Diga los amalecistas. Ellos, ¿verdad?, comenzaron a provocarlos en guerra al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Le dijo a Aarón y a Hur: vayan y escojan a hombres, ¿verdad?, valientes para la guerra. Vayan a pelear, que yo voy a la cumbre del collado. Lo segundo, amada iglesia del Señor, para que usted se pueda mantener en pie de guerra, es que tiene que tener la vara de Dios en su mano. Lo segundo lo encontramos aquí, ¿verdad? La parte C. Dice: y la vara de Dios en mi mano. Y miren lo que dijo Moisés: voy a estar primero en la cumbre del collado, y segundo, voy a tener la vara de Dios en mi mano. ¿Y qué simboliza la vara? Diga la palabra. Moisés necesitaba tener la vara, ¿verdad? Amada iglesia del Señor, y saliendo un poquito del mensaje, la vara sirve hasta aún para corregir, ¿cierto? Entonces, pero en esta ocasión, él necesitaba esta vara. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque de esta manera siempre Dios se estaba glorificando a través de la vida de Moisés. Entonces dijo él, ¿verdad? Yo voy a tener la vara de Dios en mis manos. Hoy por hoy, esta vara, que es la palabra de Dios, ¿dónde tenemos que tenerla? Diga: en mi mano, sosténgala, coja la vara. En mi mano y la tiene en la rodilla. No, sosténla. Diga: en mi mano
asimismo, acércatela a mi corazón, acérquensela a su corazón, diga, en mi boca, acércatela en tu boca y acércatela en tu mente. Vamos, Daniel, ayúdame con él. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a tomar otra vez nuestra varita en nuestras manos. ¿Sí ve? Por eso es importante que tengamos una varota. Algunos tienen una varita, un Nuevo Testamento todavía. No. A ver, las varas arriba. ¿Dónde tenemos que tener la vara? A ver, pero pronuncie bien todos. 1, 2 y 3. ¿Dónde tenemos que tener la vara? En la mano. ¿Dónde más? En el corazón. ¿Dónde más? En la boca. ¿Y dónde más? En la mente. Muy bien. Glorificamos al Señor. Miren, mis amados hermanos. Ahora usted, ¿cómo se va a meter esta vara en su mente? Leyéndola, aprendiéndose los versículos. Por eso usted cambie de versículo. ¿Cuántos pueden buscarme el libro de Génesis? ¿Ya están en Génesis? Éxodo, el libro que estamos leyendo en este momento. Ya. Salmos. ¿Quién encontró Salmos? Ah, sí tienen. Yo pensaba que de pronto no tenían Salmos ustedes. Mateo. ¿Sí tienen Mateo? Apocalipsis. ¿Sí tienen? Perfecto. Mire, les di saltado, ¿verdad? Porque si me pongo a nombrar cada libro, se nos va a ir los minutos que me quedan. Gloria sea el nombre del Señor. Pues mis amados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se puede aprender todos los libros. Usted se puede aprender todos los versículos que allí hay. Así que ya no tiene que estar con los versículos repetitivos. No es que sea malo, porque es la palabra de Dios. Pero es una demostración de que tú estás leyendo la palabra del Señor y que necesitas conocerla. ¿Sabe por qué? Porque solamente así nos vamos a poder mantener en pie de guerra. Nos vamos a poder mantener firme delante de Dios. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Entonces yo le enseñaba, ¿verdad?, que para mantenernos en pie de guerra, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Subir a la cumbre de él mediante la. Lo segundo, mantener la palabra, ¿verdad? La varita en la mano, en él, en la mente. Muy bien. Mire, entonces tenían ese secreto, que ya no fue secreto porque ya Dios nos manifestó en esta noche. Si tú estabas pensando ya detenerte y dejarlo todo, en esta noche tú vas a decirle al Señor: Señor, gracias. Señor, gracias, porque entendí que para mantenerme en pie de guerra yo necesito orar y tener tu palabra en mi corazón. Amada iglesia del Señor, ¿qué voy a obtener mientras permanezca en pie de guerra? ¿Qué vamos a obtener? Seguridad, salvación. Ah, muy bien. ¿Qué vamos a obtener? Victoria. Vamos a obtener respuesta. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué más, amada iglesia del Señor, vamos a poder avanzar? ¿Cuántos ya están cansados de estar ahí estáticos en ese mismo puesto? ¿Cuántos ya estamos cansados de tener esa vida que llevamos? ¿Cuántos queremos ascender en el Señor? ¿Cuántos queremos crecer en Dios? Tienes que mantenerte en pie de guerra. Amada iglesia del Señor, porque el que no se mantiene en pie de guerra es un cobarde. Y aquí no hay cobardes. Aquí habemos valientes en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor.
Y vamos a leer versículo 11, la parte A. Gloria sea el nombre del Señor. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mira. Mientras él se mantenía en la cumbre del collado, con su varita en la mano, sus manos alzadas, sus manos levantadas, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Prevalecía. O sea que avanzaba. Yo me imagino a esos enemigos retrocediendo. Mis amados hermanos, porque si usted, ¿verdad?, se hace la imaginación de dos grupos de guerreros, mientras están combatiendo, están luchando, están peleando por territorio, ¿quién es el que va a llegar a posesionarse? Es el que más avanza. ¿Amén o no amén? Sí, y para que un grupo avance, el otro grupo, ¿qué tiene que hacer? Retroceder. O sea que, amada iglesia del Señor, en esta noche Dios te dice, mantente en pie de guerra, que mientras usted avance el problema retrocede, que mientras usted avance, amada iglesia del Señor, respuesta de Dios viene para nuestras vidas. Por eso es importante que te mantengas en pie de guerra. Así que en esta noche recobra ánimo. En esta noche recobra fuerzas para seguir avanzando con nuestro Dios. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que nos convenía entonces al pueblo de Israel mantenerle a Moisés sus manos levantadas. ¿Y qué tenía en sus manos levantadas Moisés? ¿Qué tenía? La vara. O sea que para que usted avance tiene que tener la vara de Dios en su mano. Para que usted avance tiene que tener la vara de Dios en su corazón. Para que usted avance tiene que tener la vara de Dios en su mente. Es que, amada iglesia del Señor, cuando la vara de Dios está ocupando nuestra mente, la tenemos allí, no hay pensamiento negativo para detenernos. No hay oposición, amada iglesia del Señor. No hay dardos del enemigo que interfieran en nuestra mente. ¿Por qué? Porque está ocupada con la vara que es la palabra del Señor. ¿Cuánto bendecimos a nuestro Dios? Gloria a Jesús. Y así veamos, amada iglesia del Señor, que esto también le pasó a Josué. Mira, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando Dios le ordena o le indica a Josué que él iba a hacer posesión o a tomar Jericó, primeramente Dios le da instrucción a él, le da una orden, le da dirección. Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Nunca, ¿qué dice? Nunca, repita, nunca. Dije repita, o sea que detrás de mí. Diga nunca. Muy bien. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Fue una orden, fue una estrategia, fue una dirección que Dios le dio a Josué en decirle, nunca se parte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para ser un guerrero hay que estar armado. ¿Sí? Para ser un guerrero hay que estar armado. Para ser un buen guerrero hay que estar equipado. Es por eso que usted noche a noche tiene que darse cita en la casa del Señor. Porque aquí es donde usted le pone los buenos cartuchos.
¿Sí? Es aquí donde usted coge el buen armamento. Hoy creo que uno de los buenos armamentos creo que es el fusil. ¿Está bien? ¿O hay más? Hay más. Mira, pero amada iglesia del Señor, los terrenales, los naturales necesitan justificarse en armamento para poder luchar unos contra otros. Pero usted y yo solo necesitamos este armamento que está completo, donde encontramos 66 libros, donde encontramos muchísimas promesas, muchísimos, ¿cómo le podríamos decir? Balas. Mira, con la que usted puede dispararle al diablo, porque ese es nuestro enemigo, no el que está a nuestro lado, sino Satanás, el diablo y sus demonios. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Gloria es el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? Dios escoge a Josué y le dice, ¿sabe qué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es que, amada iglesia del Señor, con nuestra boca es que nosotros declaramos. Y todo lo que declaramos, amada iglesia del Señor, se hace. Por eso es que si tú con tu boca estás declarando, ay, qué dolencia la mía, ay, qué problema el que tengo, ay, como la gente se levanta contra mí, nunca vas a salir de ahí. Pero si tú declaras, aunque se levante contra mí, yo sigo en pie de guerra. Aunque la tormenta sea grande, yo sigo en pie de guerra. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, cantad con entendimiento. Viniste casi derrotado, casi más derrotado. Viniste casi tumbado. Y cantas aquí, ¿verdad? Aunque me critiquen, yo sigo en pie de guerra. Mira, aunque esté enfermo, pero yo sigo en pie de guerra. Aunque vine arrastrando los pies, pero así me paro en pie de guerra. Y vas saliendo de la iglesia y escuchaste un comentario contra ti. Y te paraste a defenderte. ¿Qué pie de guerra puede ser ese? Pero como tú estás en pie de guerra, continúa tu camino, que ese pelee solo, porque tú vas con el Todopoderoso. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué le tocaba a Josué? Tomar la palabra de Dios, guardarla en su corazón y tenerla en su boca. Tenerla en su mente, tener presente que Dios lo había escogido para ser un guerrero, como en esta noche te ha escogido a ti. Como en esta noche lo ha escogido a usted. Y entonces, como él sabía que era un guerrero, él sabía que tenía que tener ese armamento. ¿Por qué, amada iglesia del Señor? Porque las batallas o las guerras que él iba a enfrentar eran muchas y eran muy duras. ¿Cuánto hemos pasado problemas? ¿Cuánto hemos pasado, verdad, tempestades terribles? Amada iglesia del Señor, yo le digo, le pregunto, ¿le ha sido fácil? ¿Usted ha llorado o no ha llorado? Y se ha derramado más que cuando se derrama la presencia de Dios, ¿verdad? Porque a veces al problema le lloramos más. Amada iglesia del Señor, en esta noche Él nos dice, nunca se aparte de tu boca, de tu corazón, de tu mente, este libro de la ley. Y siempre medítala en él. Si, verdad, la tormenta se te levantó en la mañana, medítala. Y medítala también en la tarde, adelántatele. Tu esposo no te dejó para la comida, ¿verdad? Tremenda tormenta. Porque cuando llega quiere comida. Tras que no deja, quiere. ¿Y qué tienes que hacer tú? Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Es verdad. Él no me quiere dar porque Él es un humano. Pero tú no eres el humano que miente. Tú eres un humano fiel que has prometido estar conmigo y que me vas a proveer. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Josué tomó esa palabra. Y por verla tomado, ¿qué él hizo? Se mantuvo. Mire, lo segundo que hizo Josué. Se mantuvo él y el pueblo en la cumbre. Es que eso es importante, amada iglesia.
que en las circunstancias que pasemos nos mantengamos en la cumbre. Vamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, ya estamos allí. Versículo 3, dice la palabra del Señor. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. ¿Dónde se encontraba Josué? Los sacerdotes en el arca. Diga, en la cumbre. El arca aquí, la cumbre aquí tipifica el arca. ¿Y el arca qué es? La presencia de Dios. O sea que cuando tú y yo estamos en el arca o en la cumbre, estamos con la presencia de Dios sobre nosotros. ¿Y qué más sigue diciendo? Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Mire, ¿qué vemos aquí? Que Josué y los que fueron, ¿verdad? Los escogidos del pueblo los sacerdotes se mantuvieron en la cima, se mantuvieron con el arca, se mantuvieron con la presencia de Dios sobre ellos. Cuando tú vayas a la cima o vayas al arca, ¿qué vas a tener contigo? A la presencia de Dios. O sea que en el problema que estás pasando, si te has mantenido orando, contigo está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está conmigo, ¿por qué temer? Bendita sea la gloria del Señor. ¿Qué más hizo él? Mantuvo la palabra de Dios. Dios le dijo, ¿verdad?, que nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Entonces él sabía que la palabra de Dios tenía que estar con él para poder ver él más adelante la victoria. Y vamos a leer el versículo 13. Dice la palabra del Señor: y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres, ¿cómo iban? ¿Cómo iban los hombres? Iban armados. Iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca, mientras las bocinas tocaban continuamente. Mira, ellos iban armados, mantuvieron la palabra de Dios en sus manos. O sea que tú en esa guerra en la cual te encuentras, peleando frente al enemigo, tienes que ir armado, tienes que estar armado, tienes que mantenerte armado. Si tú estás armado, el enemigo va a huir. Es por eso que se levantan los ladrones y tú le puedes decir en el nombre de Jesús y ellos tendrán que huir. La sangre de Cristo tiene poder y ellos tendrán que huir. Ahora yo pregunto, ¿la sangre de Cristo tiene poder? Entonces, ¿por qué no tomar esta palabra y mantenernos con ella armados? Glorificamos al Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Amada iglesia del Señor, y Dios me trae a la memoria, ¿verdad?, lo que al pastor Torres le pasó el día domingo. Mire. Y dándole la visita el día de ayer, nos conversaba él y él decía: pastores, mientras las balas caían en mi cuerpo, porque literalmente él las sintió en su cuerpo, dice que él coge y se mira así, su mente decía: ya me morí. Mire, él, un muerto pensando. Él decía: ya me morí. Y viéndose su cuerpo, dice que él se alcanzó a ver que todo su cuerpo tenía como un hierro. ¿Qué es eso, amada iglesia?
son las armaduras del Señor. ¿Sí ve? Porque es importante andar al cubierto y andar armado. Y dice, amada iglesia del Señor, que cuando a ellos los comenzaron a disparar, porque a la pastora Cecibel también la disparaban, amada iglesia del Señor, ella comenzó a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo sí tiene poder porque los cubrió de la muerte. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Qué declaró ella? La palabra, diga la vara, diga la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque estaban armados. Naturalmente no es una arma que los enemigos la podían ver. Amada iglesia del Señor, pero los enemigos que estaban sobre aquellos hombres, sobre aquellos sicarios, sí podían ver. Sí, amada iglesia del Señor, el enemigo sí puede verte la arma que tú tienes. Porque te ve desarmado es que te ataca. Porque te ve desarmado es que casi te tumba. Hasta te quiere matar. Por eso en esta noche vuelva a tomar su arma. No la sueltes. No la dejes, guerrero de Dios. Esta es la arma, nuestra defensa. ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Amada iglesia del Señor, y él nos conversaba. Y bueno, gracias a Dios no se sacó, ¿verdad?, la gasa. Pues si no, que yo voy a caer como condorito. Mis amados hermanos, pero yo le podía ver que tenía gasa en la parte de arriba y gasa en la parte de abajo. ¿Y sabe qué es lo sorprendente, amada iglesia? Que le entra solo una bala en el pie y tiene el orificio en el pie cuando entra la bala y cuando sale. Pero el zapato, el calzado que él cargaba, solo tiene cuando entra y no tiene cuando sale. Y cuando por donde le salió fue por la parte del talón. O sea que tenía que haber el hueco. ¿Quién hizo eso? Es que los ángeles del Señor, dice su palabra, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Levanta el ánimo, guerrero del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué andar desarmados entonces? Y bueno, mis amados hermanos, orando, ¿verdad? Por ellos el Señor hablaba de mi corazón. ¿Y por qué permitió que esa bala sí le entrara por sus pies? Para testimonio. Sí, testimonio para la congregación, testimonio para el sector, aún para esos mismos matones. Amada iglesia del Señor, ¿por qué qué es lo que no se sabe? Todo se sabe, ¿cierto? Al pastor lo dispararon, le han puesto el hombre de hierro. Él es el hombre guerrero del Señor. ¿Dónde están esos guerreros de Dios? Bendita sea la gloria de Dios. Sí, es bonito, amada iglesia del Señor, saber que con nosotros está el poderoso gigante. Pero usted y yo tenemos que mantenernos en pie de guerra. Mantenernos. No es que hoy dice, me decido y me paro. Y ya mañana, ayúdenme que voy débil. Y ya pasado te quedaste desmayado en tu hogar, llorando tu problema. No, amada iglesia. Esta noche el Señor te dice, párate en pie de guerra. Bendita sea la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Versículo 16, dice la palabra del Señor. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Amada iglesia del Señor, en esta noche Dios te dice, gritad. Esta noche te dice, gritad. Grita más fuerte, amada iglesia, que tu problema se va. Ya no es tuyo. Bendita sea la gloria del Señor. Intrubibikenda rabaquía. Intrubabakenda rabacia. Vamos, iglesia del Señor. Bendice la gloria de nuestro Dios. Bendice la gloria del Señor.
Glorifica a Dios porque en victoria regresaremos a nuestros hogares. Bendita sea la gloria del Señor. Amada iglesia, y Josué obtuvo su victoria. Vamos a leer versículo 49 y versículo 50. Perdón, versículo 20, la parte A. Josué 6, 20, la parte A. Dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Es que cuando en tu boca hay una alabanza, cuando en tu boca hay una oración al Señor, cuando en tu boca hay una exaltación al Todopoderoso, los muros tendrán que caer. El problema se tendrá que ir, se tendrá que disolver. A Dios sea la gloria y la alabanza. Bendita sea la gloria del Señor. Todo esto lo vamos a obtener cuando usted y yo nos encontremos en pie de guerra. Amada iglesia del Señor, ¿y qué no decir de David? David tuvo ese deseo de mantenerse en pie de guerra. David tuvo ese deseo de luchar contra el filisteo. Amada iglesia del Señor, usted conoce el pasaje bíblico en 1 Samuel capítulo 17. A David lo habían echado de menos, pero amada iglesia del Señor, algo que él había entendido, quién era en Dios. Cuán importante es que tú sepas quién eres en Dios. Y es por eso, cuando tú sepas quién eres en Dios, vas a poderle hacerle frente al enemigo. Vas a poderle hacerle frente al problema, a la situación por la que vivimos. David sabía que para los hombres era un pequeñito, un falto de diestro, porque no era diestro para la guerra de manera terrenal, pero de manera espiritual, amada iglesia del Señor, ese pequeñito era un poderoso en Dios. Estaba mejor preparado que 10 guerreros naturales. Bendita sea la gloria de Dios. Mis amados hermanos, él estuvo dispuesto a luchar. Lo segundo, que la palabra de Dios estaba en el corazón y en la boca de David. En el versículo 45 de Primera de Samuel, capítulo 17, ahí vamos a ver por la palabra del Señor. Primera de Samuel 17, 45 y 46 dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y no solo eso, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en la isla trinitaria. Toda la tierra sabrá que hay Dios en la iglesia, la misericordia de Dios. Y todos los pueblos de la tierra sabrán que hay victoria sobre tu vida, sobre tus familias. Gloria sea el nombre del Señor. Miren, mis amados hermanos, ¿qué había en la boca y en el corazón de David? Esta vara, esta palabra. Así que cambia el chisme por la palabra. Cambia la queja por la palabra. Cambia la contienda por la palabra. ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Y cuando la palabra de Dios está en tu boca, no dudes en declararla. No dudes.
No pienses como antes pensaba la pastora. ¿Se dará o no se dará? ¿Se hará o no se hará? ¿Recibiré la respuesta o no la recibiré? Ya no dudes, porque estás declarando la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios en lo que tú no ves, los ángeles del cielo y el mismo Dios empieza a moverse a favor tuyo. Así que declara por lo que estás pasando. Declara, amada iglesia del Señor. David dijo, hoy te venceré. Hoy Jehová te entregará en mis manos. ¿Por qué no vemos respuesta? Porque decimos, Señor, es que yo lo quiero para mañana. Señor, es que yo quiero que tú me des respuesta, pero después de un mes. Señor, yo estoy esperando que hasta este fin de mes que me han dicho que voy a trabajar. Ahí yo quiero que tú me des la respuesta para el otro mes. No, amada iglesia del Señor. Declara que el Señor te trae la respuesta ya. Y no porque tú lo ordenes, porque está declarando su palabra. Bendita sea la gloria del Señor. Todo muy bonito hasta allí. Gozo, alegría, fortalecidos en Dios. Amén. Pero ¿qué sucede? Vamos a observar qué va a suceder si nos cansamos. Entonces vamos a retroceder, ¿verdad? Los libros de la Biblia. Y vamos a ir a Éxodo nuevamente, versículo 17. ¿Qué sucede? Vamos a observar, ¿verdad? Lo que pasa si nos cansamos. Versículo 11, la parte B. ¿Estamos allí? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué pasaba cuando Moisés se cansaba y bajaba sus bracitos? Sus enemigos comenzaban a tener ventaja. Sus enemigos comenzaron a avanzar, comenzaron a prevalecer. Amada iglesia del Señor, cuando tú dejas de leer la palabra del Señor, el enemigo va contra tu vida como río. Cuando tú, amada iglesia del Señor, te cansas de buscar de Dios, el enemigo se va a levantar contra tu vida con gran ímpetu. Amada iglesia del Señor, por eso nos es necesario mantener nuestros brazos levantados con la palabra, hablando espiritualmente. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Cuando tú bajes tus brazos, ese cansancio ya va a venir sobre ti, las ganas de no seguir luchando. ¿Cuántos por los problemas matrimoniales, verdad, piensan, ¿por qué me casé? Escogí equivocado. Ya no soporto más. En cualquier momento abandono el hogar. En cualquier momento me voy porque hasta aquí. Desayuno, problema. Almuerzo, problema. Meriendo, problema. Y aún en la madrugada están peleándose, ¿verdad? Si tú tuviste la culpa de todo, yo sí. Mira, hasta durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya estoy cansado. ¿Cuánto hemos dicho? Ya estoy cansado por lo que estoy pasando. Amada iglesia del Señor, y dejaste de orar por tus hijos. Porque ves a tus hijos en rebeldía. Porque ves que tus hijos no te obedecen. Bueno, ahí se los dejo, sea el Dios o sea el diablo que se los quiera llevar, ahí se los dejo. No los sueltes, diga, no los voy a soltar. Los voy a mantener en mi oración, porque mi Dios en esta noche me dice que declare sobre ellos. Gloria sea el nombre del Señor. No bajes los brazos. No te canses. Si tenemos a nuestro Dios que es nuestra fortaleza. Se nos va a quitar, si nos cansamos, se nos va a quitar la gana de luchar. ¿Y qué va a venir allí? La destrucción. ¿Qué va a venir? El fracaso. Mis amados hermanos, yo les voy a contar una anécdota, les voy a poner una referencia, una reflexión.
Mire, si nosotros estamos con Dios, amén, ¿cuándo estamos con Dios? Ya. Si nosotros estamos caminando con Dios, estamos en los caminos de Dios. Yo pregunto, ¿todas las personas tenemos problemas, sí o no? Amén. Todos tenemos, los que estamos con Dios y los que están sin Dios, ¿sí o no? Todos tenemos problemas. Pero los que estamos con Dios, caminando en Dios y tenemos problemas, porque sí los tenemos, hay una diferencia, que en nuestros problemas está Dios. En nuestra dificultad está Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se muestra a nosotros como nuestro amparo, como nuestro socorro, como nuestro pronto auxilio. Cuando decimos pronto auxilio, quiere decir que sale a correr a auxiliarnos rápidamente. Amén o no amén. Está más rápido que inmediato. Amada iglesia, el domingo que al pastor le pasó esto, él nos llamaba. Entonces, en vista que nadie lo quería sacar de su casa y llevarlo a un hospital, porque hay un reglamento en Durán, que a partir de las 7 de la noche no quieren ver a nadie en la calle. Niños, jóvenes, adultos no van a respetar edad. Todos ellos significa que van a morir porque los van a disparar. Entonces ningún taxista quería salir. Yo le digo al pastor, pastor, dígale que, porque se comunicaba primero con él, después ya se comunicaron conmigo también. Entonces yo les decía, dígale que llame al 911 para que vaya la policía y vaya la ambulancia a sacarlos, porque era emergencia. Hasta no saber, ya yo se los converso así suave porque ya pasó, pero en ese momento él estaba de una u otra manera, ¿verdad? Y peor que la esposa me decía, y está botando bastante sangre, pastora. Y yo conozco, porque cada padre conoce a sus hijos, y él ha heredado eso de mí, que a la sangre le tenemos miedo. Entonces, mis amados hermanos, yo me imaginaba, decía, pobrecito Daniel, y ahora él va a ir al hospital, y a él que no le gusta ir, se da una inyección en una ocasión, amén, pastor. Recorrió toda la perimetral hasta que lo agarramos y lo acostamos a que le pongan la inyección. Ahora no digamos eso. Amada iglesia del Señor, y él llamaba al 911 emergencia, llamaban que le lleven la ambulancia, y nanay, que no le llegó. Mire, pero usted y yo, amada iglesia del Señor, no vamos al 911, sino que vamos a Jeremías 33:3, y Él corre a nuestro auxilio, porque Él es nuestro auxilio. Él es, ¿qué más? Nuestro socorro. Él es nuestro amparo. Mira, amada iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué lloras cuando hay que reír? Si Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Entonces, como le iba diciendo, estamos con Dios, ¿cierto? Vamos a ser fortalecidos. Y el que está sin Dios, el que es un amigo que no tiene a Cristo en su corazón, que no camina en Dios como tiene que ser, también tiene problemas. Amén o no amén. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él camina solo. Él camina con su problema, él camina con su llanto, él camina con su aflicción, él camina con su tormenta. ¿Y qué es lo que le lleva a cometer suicidio? Mira. Guindarse como piñata. Ahora se guindan como semáforo, ¿verdad? Se van a los puentes y allá se quieren tirar, haciendo curso de marino, haciendo curso de hombre rana. Mira, amada iglesia del Señor, matándose. ¿Por qué? Porque caminan solo. Pero usted y yo caminamos con el Todopoderoso. Por eso, amada iglesia del Señor, es necesario que nos mantengamos en pie de guerra. Con la reflexión que les di, ¿cuál usted se decide? ¿Por cuál se decide caminar? Caminar con Dios, pues. Caminar con Cristo. Así que si en esta noche hay alguna vida que está caminando sin Dios, tiene que venir corriendo al altar del Señor.
Y si ya lo hiciste, pero seguiste escogiendo, vuélvelo a hacer. Pero afirma tus pies en Dios para que te puedas poder parar en pie de guerra. Versículo 12. ¿Qué pasó? Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Ponga atención. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué hubo en sus manos? Firmeza. Ponme atención, amada iglesia. Aunque estemos en este caminar y aunque estemos guerreando y luchando, hay un momento en que nos cansamos. Amén. Estamos caminando fogosos en el Señor y vino un problema y como seguimos fogosos, vino el segundo y seguimos fogosos y viene el tercero hasta que decimos, ay, ya mis brazos se van a caer. Ya estoy cansado, ya estoy muy cansado. Lloré enero, lloré febrero y sigo llorando marzo. Amada iglesia del Señor, pero lo importante en este caso es que Moisés también andaba con dos personas, terrenales pero espirituales. ¿Me di a entender? Terrenales pero espirituales. Quiere decir que eran hombres físicos como usted y yo, pero espirituales en su acción. Y esto eran Aarón y Hur, quienes les sostuvieron los brazos para que pudiera Israel seguir prevaleciendo. ¿Y qué tipifica Aarón? ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? Con seguridad, ya le hemos enseñado eso. Y si no, te invito a venir los domingos a la escuela dominical. Mira, Aarón, ¿quién era? Un sacerdote que tipifica a tus pastores. Dios te ha puesto a tus pastores para que seamos tu apoyo. Si estás débil, con la palabra, con el consejo, puedas levantar tus manos, puedas afirmar tus pies y quieras seguir caminando en pie de guerra. Gloria a Dios. Pero ¿a quién más tenía a su lado? A Hur. No se habla mucho de Hur. Yo investigando, yo quería saber qué más pasaba con Hur, quién era Hur, de dónde había salido Hur. Mira, no se habla mucho de Hur, pero Hur fue un hombre muy sabio y muy íntimo. ¿Sabe por qué? Porque él también estaba en la cumbre con Moisés. Y de allá recibió la dirección de Dios que le sostuviera del otro lado del brazo. ¿Sabe quiénes son esos Hur? Los intercesores de esta congregación. ¿Dónde están esos Hur? ¿Quiénes son esos Hur? Los líderes de esta congregación. ¿Quiénes son esos Hur? Cada hermano. Ponme atención un ratito. ¿Quiénes más son esos Hur? El hermano que se para al lado tuyo para decirte vamos avanzando. El que te dice sigamos, el que te dice no te detengas, el que te dice no faltes a la congregación, el que te dice en Dios tenemos respuesta. Dios quiere esos Hur en su congregación, que no te digan, ¿verdad? ¿Qué estás pasando? Estoy pasando problemas grandes. Y ya saben los pastores, no, es que también son humanos como mí. Sí, es verdad, son humanos, mejor cuenta conmigo. ¿Sabe qué hagamos? Quedémonos en casa. En casa vas a tener la derrota, pero en la casa de Papito Dios vamos a obtener la victoria. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Gloria es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué problema? ¿En qué guerra te encuentras? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Acaso es contigo mismo? ¿Estás guerreando contigo mismo? Es tu carne.
Tu carne te está pidiendo mundo y tú sabes que no te puedes ir al mundo porque si no Dios viene y te pasa el hacha. Y estás caminando en Dios no porque lo amas, sino por miedo. Es que si me aparto y no voy a la iglesia, me van a matar. Voy a morir una bala perdida. Mira, ni perdida ni encontrada. Tienes que estar en la casa del Señor porque lo amas. Y estás batallando con tu carne. Es que la carne, dice una alabanza, mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba. Entonces, ¿verdad? La carne con el espíritu tienen una lucha viva. Mira, amada iglesia, la carne dice dormir y ya los espirituales estamos pensando en ayuno, en vigilia para el feriado. La carne dice viaje. Es que necesito recrearme. Cuidado por irte a recrear en el mundo, te va a salir un lagarto o un tiburón. Mejor ven a recrearte en la casa del Señor, que aquí te vas a llenar en el Espíritu de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. De pronto estás guerreando con tus sentimientos. Tus sentimientos te dicen, ya es hora. En cualquier momento es el rapto y no te has casado. ¡Qué desperdicio! Mira, amada iglesia, tu sentimiento te dice, ese muchacho sí, se te va a ir ese muchacho, se te va a ir esa muchacha. Y la oportunidad viene una sola vez. ¿Cuándo han escuchado eso? Y por eso agarra lo que pueda, lo que venga. No, dile a la carne, quieta que yo estoy en pie de guerra. Quieta que vas a salir vencida. A mí no me va a mandar los sentimientos. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Te encuentras en guerra tal vez en tu familia, tienes problemas familiares. Tu esposo, tu esposa, quieres dejarlo. No lo dejas, ¿verdad? Porque el testimonio, pastora, pero en la casa ya vives como divorciados. El uno duerme en el patio y la otra duerme en el cerramiento. Mira, amada iglesia, le doy la comida ya porque ya. Caminan como dos desconocidos. La casa es pequeñita y estrecha. ¿Sabe Dios por qué te la dio estrecha? Pero aún así te escurres a la pared y dejas espacio para caminar. Amada iglesia del Señor, párate en pie de guerra y lucha por tu matrimonio. No, sí, todos tenemos que luchar por nuestro matrimonio, mantenernos firmes. Quien te lo dio fue Dios. Y Dios da victoria, Dios no da derrota. Gloria sea el nombre del Señor. Son tus hijos. O el problema que tú tengas, tu hermano, tu papá, quien quiera que sea, ponlo delante del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Si permanecemos, y aquí vamos terminando, si permanecemos en pie de guerra, vamos a poder derrotar a nuestros enemigos y los vamos a matar a filo de espada. ¿Cuántos quieren matar a su enemigo a filo de espada? Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La espada tiene filo, amén o no amén. Pregunto, ¿la espada tiene filo? Y esta espada es especial y única. Tiene dos filos. Así que si tú al enemigo le das con un lado del filo y ves que quedó medio turuleque, lo vas a terminar matando porque tiene doble filo. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Por eso que la palabra tiene que estar ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde más? En nuestras manos. Nos vamos a poner de pies. Bendita sea la gloria del Señor.
te invito a pasar al altar del Señor. Solo en Dios encontramos fortaleza. Solo en Dios encontramos respuesta. Quien te conoce es Dios. ¿Y sabe por qué Él te envió esta palabra hoy? Porque Él te ama. Porque Él te escogió como un guerrero, una guerrera de Él. Y no cualquier guerrero. Porque hay guerreros que, por muy armados que estén, han caído en el campo de batalla. Han caído en el campo de guerra. Pero como tú eres especial, Él no preparó la muerte para tu vida, Él preparó la vida. Él preparó la victoria, Él preparó la conquista, Él tiene preparado respuesta para tu vida. Por eso que Él te dice, en esta noche yo te paro y afirmo tus pies y te pongo en pie de guerra, en pie de lucha. Vengan los problemas que vengan y vengan las situaciones que vengan, nada te moverá. Nada te sacará de los caminos del Señor. Nada te hará menguar del amor hacia Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Levanta tus manos a los cielos. De parte de Dios vamos a recibir la fortaleza. Vamos a recibir el vigor. Vamos a recibir esas nuevas fuerzas para continuar luchando. Si yo les digo que el problema se les va a ir, de pronto el presente, pero vendrán más. Porque es necesario mientras estemos en esta tierra. Porque así es como seguiremos mirando a nuestro Creador, a nuestro Todopoderoso. Señor Jesús, delante de tu presencia, mi Dios amado, pongo este remanente tuyo, Señor, de siervos y siervas tuyas. Tú conoces, Señor Jesús, sus vidas. Tú conoces por lo que ellos están pasando, están viviendo en estos momentos, por las dificultades que están cruzando, mi Dios amado. Y tal vez por su mente, Señor, pensaron ellos, ya estoy cansado de esta situación, ya estoy cansada de esta vida que llevo. Me esfuerzo por agradar a Dios, pero no veo respuestas. Mi Dios de la gloria, en esta noche te pido que les perdones. Tú nos conoces que somos humanos, Señor. Y también conoces, mi Rey amado, el potencial que ellos son en ti, Jesús. Por eso en esta hora enviaste a tu palabra, Señor, para fortalecerlos. Reciban fuerza, mis amados hermanos. Reciban fuerza en Dios. Recibe fuerza en tu Dios. Renueva tus fuerzas en el Todopoderoso. Él es tu pronto auxilio. Él es tu socorro. Recibe fuerza en Jesús. Recibe fuerza, sierva del Señor, en Dios. Recibe fuerza, mi hermana, en Dios. Que tus fuerzas sean renovadas en el Todopoderoso. Oh, bendita sea tu gloria, Jesús. Recibe fuerza de parte de Dios para seguir caminando. Recibe fuerza, mujer de Dios. Recibe fuerza, refúgiate en el Señor. Recibe fuerza, mi hermana. Recibe fuerza de parte de Dios, Anita. Míralo solo a Dios. Recibe fuerza, sierva del Señor. Él tiene el cuidado y control de todo.
Camina mirando solo a Dios. Recibe fuerza. Renueva tus fuerzas en el Señor. Recibe fuerza para seguir caminando, seguir trabajando, seguir sirviéndole al Señor. Que nada te detenga. Recibe fuerza en el Señor para aún acercarte a Él en espíritu y en verdad. Recibe fuerza de parte del Señor. La presencia del Señor invade todo tu ser, desde la mollera a la cabeza. Recibe fuerza de Dios sobre tu vida. La fuerza del Señor invade en su ser. Recibe fuerza de parte de Dios. Él es tu respuesta, Él es tu todo. Conozco tu intimidad, te dice el Señor. Reciba fuerza de parte de Dios. Nuevas fuerzas el Señor te da. Nuevas fuerzas de parte de Dios. Fuerzas nuevas sobre tu vida. Delante de tu presencia, Padre mío, está cada hermano, Padre, para seguir avanzando, Señor, para pararnos en pie de guerra delante de usted y hacer frente al problema y hacer frente al enemigo. Gracias te damos, Señor, porque solamente es usted el que nos renueva, el que nos motiva a avanzar, el que nos ayuda a seguir, a solo mirarlo a usted. A usted sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.